Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Específicamente para ti, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando estaba más chico, antes de entrar a estudiar a la universidad, esta era una pregunta que se mantenía como frecuente en la congregación en donde estábamos. Y la voluntad de Dios era algo que cada uno tenía que descubrir. Y entonces cuando hablábamos de cuál es la voluntad de Dios, la pregunta era un tanto complicada. Porque tenía que ver con si Dios quería que tú fueras misionero, o pastor, o ingeniero tal, o músico, o... Y entonces la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Se volvía algo bastante complejo, que cada uno de nosotros teníamos que descubrir. Si yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hoy, ¿qué es lo que Dios está específicamente haciendo en este momento en tu vida? ¿Quién de ustedes puede con toda seguridad decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy? O sea, esto es lo que Dios está haciendo. Yo estoy seguro que es esto y entonces estoy seguro de lo que yo tengo que hacer, porque lo tengo bien claro. ¿Quién de ustedes puede decirlo así? Con toda seguridad, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy. ¿Quién puede decirlo? Si hoy nos encontráramos con Dios, hoy morimos y nos encontramos con Dios, ¿podrías pararte frente a Él y con toda seguridad decir, Señor, estoy seguro que estaba haciendo exactamente lo que tú querías que hiciera? No perfectamente, pero estoy haciendo exactamente, ¿me explico? Está medio manchado por el pecado, porque estoy manchado por el pecado, pero sé que estoy haciendo exactamente lo que tú querías que hiciera. Me morí haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera. ¿Quién podría decir eso? Diferente forma de frasear la misma pregunta. ¿Tu vida hoy es agradable a Dios? Si tú examinas tu vida hoy, ¿dirías que Dios encuentra deleite en la forma de vida que llevas? ¿Encuentra deleite Dios en la forma en que tu día a día está siendo desenvuelto? ¿En la forma en que estás viviendo día a día? Misma pregunta, diferentes palabras. Mientras que en la sección anterior Pablo se enfoca en el Evangelio y presenta el Evangelio como algo vivo, porque recuerdas que le dice a los colosenses, el Evangelio ha llegado a ustedes y está creciendo y está dando fruto. Y Pablo dice, es como si el Evangelio mismo estuviera vivo. Y es que no es como si, es que el Evangelio mismo está vivo. Y lo que Pablo está haciendo es decir, el Evangelio llegó a ustedes, no ustedes al Evangelio. El Evangelio llegó a ustedes y luego el Evangelio está creciendo y dando fruto en ustedes. Es decir, ni ustedes llegaron a Él, ni ustedes crecen por ustedes, ni ustedes dan fruto por ustedes, sino que todo es el Evangelio. El Evangelio lo está haciendo todo. Y entonces mientras que Pablo en la sección anterior se enfoca en el Evangelio, en esta sección Pablo eleva una oración al Padre. Y podemos ver qué es lo que Pablo espera de esta iglesia. En el sentido de esto es lo que pido a Dios que suceda en esta iglesia. Y en la oración de Pablo encontramos un rumbo también para ti y para mí. Porque aunque no estamos en Colosas, somos iglesia. Y entonces en la oración de Pablo, tú y yo encontramos un rumbo. ¿Qué deberíamos de estar haciendo hoy? ¿Qué es lo que nuestra vida debería de estar produciendo? ¿Cómo deberíamos de estar viviendo? Y entonces vamos a tratar de partir esta oración de Pablo en tres pedacitos que creo que están muy claros ahí. Número 1, ¿qué pide? Número 2, ¿para qué lo pide? Y número 3, ¿por qué lo pide? ¿Qué pide? ¿Para qué lo pide? ¿Y por qué lo pide? Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es lo que Pablo está
pidiendo. Y está clarito en el versículo 9. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahí está la petición. ¿Qué pide? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en todo entendimiento y sabiduría espiritual. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nota dos cosas. Una primera como nota al margen. Nota que Pablo dice, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. No hemos cesado de orar. ¿Cuántos aquí llevan una vida de no cesar de orar? ¿Cuántos de nosotros llevamos una vida en la que todos los días estamos continuamente orando? Sí, y no me refiero que es bueno a hacer oraciones cortas y prontas en medio de nuestras actividades. Y eso es bueno porque reconocemos que dependemos de Dios. Pero más allá de eso, deberíamos de tener tiempos en los que oramos. Tiempos específicos para levantar nuestras peticiones a Dios. En el Salmo 5, como leíamos ahorita, el salmista dice, de mañana presentaré a ti mis oraciones. ¿En qué momento le va a presentar el salmista? En la mañana. Y en el Salmo 4 leemos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿En qué momento del día está el salmista? En la noche. ¿Y qué está haciendo? Orando. Sí. ¿Recuerdas que dijimos que Spurgeon decía que la oración es la llave que abre el día y el candado que lo cierra? Entonces tú y yo deberíamos de estar en esa constante. Y una pregunta buena que podemos hacernos aquí es, ¿estamos en ella? Porque si no estamos en ella, estamos manifestando algo, aun cuando no sea consciente. Estamos manifestando soberbia. Porque si yo pienso que puedo vivir en este mundo sin la ayuda de Dios, estoy siendo soberbio. Hay un niño en la escuela que me causa un poco de gracia, porque cuando tiene problemas, y creo que ya les había platicado, tiene problemas, sucede que le dan una sanción o algo y la Miss habla con él y dice, es que mira, esto tiene que ser así y así, pero tú necesitas ayuda. O sea, para esto que tienes que hacer necesitas ayuda. Entonces, vamos a orar porque necesitas que alguien te ayude. Y la respuesta del niño es, mañana. Mañana le pido ayuda a Dios. ¿Sí? Mañana oro, mañana ahora sí. O sea, hoy no. Mañana. ¿Qué dice eso? El niño cree que puede hacer lo que sea que tiene que hacer por él. Y mañana será otro día y pues lo intenta con la ayuda de Dios a ver qué tal le va. Y tal vez tú y yo no lo decimos así, pero es justo lo que hacemos. Y entonces, primero podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Porque Pablo dice, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. No hemos cesado de orar por ustedes. Ahora, nota lo segundo, y es que hay algo muy interesante porque dice, estamos pidiendo que sean llenos. Estamos pidiendo que sean llenos. ¿Sí? Pablo pudo haber dicho, pido que se llenen, pero no es lo que dice. Dice, pido que sean llenos. Es decir, es una acción que para los colosenses es pasiva. Cuando tú llenas la jarra, ¿qué está haciendo la jarra? Nada, está siendo llena. Pero la jarra activamente no está haciendo nada. Y es lo que Pablo está orando. Pablo levanta a Dios su oración y dice, yo pido que los colosenses sean llenos. ¿Quién hace la llenura? ¿Quién llena? Dios. Y ahora la pregunta aquí importante es, ¿qué significa ser llenos? Para Pablo, ser llenos no se refiere a vaciar algo como esta imagen de una jarra que vacías otra cosa, sino más bien tiene que ver con aquello que caracteriza a una persona. Con aquello que caracteriza a una persona. Podemos verlo, por ejemplo, en Romanos 1:29. Romanos 1:29, Pablo dice, estas personas incrédulas, dice, están llenas de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Sí, no quiere decir que están hasta el tope de envidia, sino que la envidia es algo que los caracteriza. No quiere decir que están hasta el tope de su ser de maldad, sino que la maldad es algo que los caracteriza. ¿Sí? Y luego en Filipenses 1, versículos 9 al 11, Pablo eleva una oración similar y esto es lo que dice.
Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia. ¿Significa que vamos a tener adentro de nosotros mucho fruto de justicia? No, ¿verdad? Significa que fruto de justicia es lo que nos va a caracterizar. Cuando Pablo dice, pido que sean llenos del fruto de justicia, lo que está diciendo es, yo quiero que ustedes sean caracterizados, identificados, porque dan fruto de justicia. Y entonces Pablo pide que los colosenses sean caracterizados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Que tengan un conocimiento pleno y una seguridad plena de lo que Dios está haciendo. Y ahora aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se ve una persona que está caracterizada por el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Alguna vez has visto una persona y has dicho, se ve que esta persona conoce la voluntad de Dios? O sea, la ves y dices, no, conocimiento de la voluntad de Dios es su segundo nombre, tercero, cuarto y próximo. ¿Alguna vez has dicho eso de alguien? Yo creo que yo nunca lo he dicho porque siento que no es una descripción que apliquemos a la gente. Y sin embargo, Pablo dice, esto es lo que yo pido que caracterice a la iglesia. ¿Qué? Conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo somos llenos de este conocimiento? Pablo mismo responde esa pregunta y la responde aquí en Colosenses de una manera sencilla. Más adelante lo vamos a ver, pero la respuesta es sencilla. Cristo es la fuente. ¿Recuerdas que dijimos que la premisa de Colosenses es sencilla? Cristo es suficiente. ¿Quieres ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿A dónde vas? A Cristo. A Cristo a través de su palabra. Sí. Y luego da una respuesta un poco más elaborada en Romanos 12, versículos 1 y 2. En Romanos 12 esto es lo que leemos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y entonces Pablo nos da un camino, voy a decir, simple pero no sencillo. Es decir, es un camino que es fácil de vislumbrar, lo puedes ver frente a ti, pero seguirlo no es fácil. Este camino nada más tiene dos partecitas. A fin de ser llenados del conocimiento de la voluntad de Dios, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y debemos renovar nuestra mente. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y renovar nuestra mente. Todavía más resumido, misma idea. Obedece y confía en la palabra. Obedece y confía en la palabra. Cuando Pablo habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, lo que está diciendo es, haz lo que la Biblia te llama a hacer. Y cualquiera de nosotros que se haya esforzado por obedecer lo que Dios pide de nosotros, puede testificar, es un sacrificio. Es un sacrificio. Cuando yo tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana para poder llegar puntual al trabajo, porque llegar puntual al trabajo es parte de lo que caracteriza a un cristiano, eso no es un sacrificio. O para mí sí es un sacrificio, así grandotote, ¿sí? Pero es lo que Dios me llama. Cuando yo tengo que trabajar, aun cuando estoy cansado y no tengo ánimos de trabajar, ya sea en el trabajo, en una empresa o lo que sea, o en la escuela, ¿es un sacrificio? Claro que es un sacrificio, pero es lo que la Biblia me llama. Cuando yo tengo que servir a otros con mi tiempo y mis bienes, y esos otros no me agradecen de regreso. Es más, ni siquiera me caen como que muy bien, que digamos. Es un sacrificio. ¿Sí? Y es lo que la Biblia nos llama. ¿Quieres ser llenado del conocimiento de la voluntad de Dios? Obedece
y confía en la palabra, obedece y conoce la palabra, medita en ella. Es la misma idea que el autor de Hebreos presenta. ¿Te acuerdas que el autor de Hebreos dice, nosotros deberíamos de estar ya enseñándoles cosas muy complicadas, pero no podemos porque tenemos que regresar a los rudimentos de la fe? En vez de rudimentos puedes ponerle a los ABCs de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son inmaduros. Y luego te dice cómo es que la gente llega a ser madura. Porque las cosas secretas, estas cosas que queremos enseñarles, secreto no quiere decir que es un conocimiento oculto, sino que es algo que Dios está revelando. Son para aquellos que por medio del ejercicio han madurado. Por medio de ejercitar su discernimiento han crecido. ¿Cómo crecen los cristianos en conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo crecen en ser santificados? ¿Cómo maduran? Ejercitando. Así maduramos, conocemos la palabra y luego hacemos lo que la palabra dice. Y conforme estemos en esa dinámica, vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo. Lo mismo que cuando vas al gimnasio, me han contado. Cuando tú llegas al gimnasio, te dan una rutina, ¿no? Y te dicen, hoy vamos a hacer bíceps. Y te dan una mancuerna y haces esto, ¿no? Y ahí estás. ¿Qué pasaría si el instructor te dice, mira, es el ejercicio, vas a hacer bíceps, así? Y tú dices, ok, ya lo vi, listo, lo tengo. Y te vas. ¿Va a crecer tu músculo? No. ¿Qué pasaría si el instructor te dice, mira, así? Y tú llegas y ese día le haces hasta que te duele y ya nunca vuelves. ¿Va a crecer tu músculo? ¿Qué pasaría si tú ignoras totalmente al instructor y llegas y agarras una mancuerna, la que se te antoje, la que a ti más te gustó porque está bonita, y empiezas a hacer el ejercicio en vez de así? ¿Qué pasaría? Pero lo más probable es que te vas a lastimar. Sucede lo mismo con la vida cristiana. Venimos al instructor, que es la palabra, y luego hacemos lo que la palabra dice, de manera constante. Y conforme estemos en esa dinámica, vamos a crecer. Queremos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es un camino sencillo, pero no fácil. Conoce la palabra, obedece la palabra. Conoce lo que la Biblia dice y haz lo que la Biblia dice. Aunque te cueste, porque te va a costar. Por eso es un sacrificio. Si no, entonces Pablo no diría presenten su cuerpo como sacrificio. Diría simplemente hagan lo que Dios quiere que hagan. Listo. Pero Pablo dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Sí. Y entonces Pablo nos dice, mientras obedecemos y pasamos tiempo leyendo, estudiando y meditando en la palabra, Dios, mediante su Espíritu, nos transforma. Y es importante mantener estos dos lados. Mientras tú y yo obedecemos y pasamos tiempo en la palabra, Dios nos transforma. ¿Quién hace la acción? Dios, no nosotros. No es que no sabes, yo soy así bien cristiano. De hecho, el conocimiento de su voluntad me caracteriza porque yo soy súper obediente para esto de la Biblia. O sea, yo leo y hago así, no sabes. En ese mismo momento, ya perdiste todo. Porque para empezar estás siendo soberbio. ¿Sí? Y estás adjudicándote lo que solo Dios hace. Y inmediatamente reflejas que no has entendido nada de la voluntad de Dios. Entonces nosotros pasamos tiempo en la palabra y obedecemos. Y lo decimos junto con Pablo, tal como cantábamos ahorita. No soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Es decir, ¿qué me llevó del punto A al punto B? ¿Cómo es que yo pude pasar de estar en pecado total a venir a Cristo, a soportar toda mi vida, todo lo que sucedió, para finalmente estar con Cristo en persona? ¿Qué fue lo que me llevó de punto A punto B? Cristo. No yo. Cristo en mí es lo que me mueve de punto A a punto B. Él merece honra, Él merece gloria. Yo no. Y entonces entramos aquí a lo que platicábamos al principio. Ok, ya. Entiendo cómo conozco la voluntad de Dios, pero ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios específica para mi vida? Es decir, ¿cómo puedo saber en una decisión, en una situación determinada, si debería de hacer A
o B. Yo sé que algunos de ustedes han estado en estas situaciones, en donde estás en una encrucijada y tienes que tomar una decisión si A o B. Y esa encrucijada a veces se extiende meses y meses. A veces la encrucijada misma no te da la oportunidad de extenderla. Tienes que decidir ya. Y a veces te tomas un tiempo para meditar en esa decisión. Voy a pensar en esto. Y finalmente vuelves a lo mismo. ¿Cómo sabes si deberías de decidir derecha o izquierda? Para aquellos que están aquí, para los jóvenes, ¿cómo sabes qué vas a estudiar? Lo que vas a estudiar, bien o mal, te va a formar. Aunque no trabajes de eso, como en el caso de su servidor, te forma. Estar en la universidad te forma, te da una manera de pensar y una manera de actuar. Y entonces la carrera que escojas es importante. ¿Cómo sabes qué carrera vas a escoger? ¿Cómo sabes con qué persona te vas a casar? Yo creo que con quién nos casamos, o si nos casamos o no, es una de las decisiones más trascendentales de nuestra vida. O sea, va a transformar absolutamente todo. Para empezar, nos va a transformar a nosotros, porque cuando te casas, te empiezas a parecer a la persona que está junto a ti. Y tú vas a transformar también a esa persona, porque esa persona se va a parecer a ti. Y somos muy prontos para agarrar las cosas malas. Y entonces tú tienes que ser consciente, yo me voy a casar y esta persona va a estar todo el tiempo recibiendo todo lo malo que yo tengo. Y lo más probable es que eso se le pegue más pronto que lo bueno que yo tengo. Y entonces cuando tú y yo nos casamos, nuestra vida va a ser radicalmente transformada. ¿Y con quién te vas a casar? ¿Cómo vas a saber? Bueno, una pregunta antes. ¿Te vas a casar? ¿Cómo vas a decidir si te casas o no te casas? ¿Cómo puedes saber si Dios quiere que te cases o no te cases? ¿Cómo puedes saber si Dios quiere que te cases con fulanito y no con sutanito? O con perenganita y no con manganita. ¿Cómo puedes saberlo? Cuando estás ahí en medio de eso, ¿cómo puedes saberlo? En una congregación en la que estábamos, y este es un no consejo, es decir, esto no lo hagas. Una amiga oró así, dijo: Señor, es que fulanito está guapísimo, me gusta muchísimo. Si el domingo sube a tocar el piano, porque tocaba el piano el muchacho, con una camisa de cuadritos que tiene que me encanta. Es así la camisa más increíble, se le ve con sus brazos de gimnasio, se le ve así súper cuando dobla, así toca. Si viene con esa camisa, yo voy a saber que quieres que me case con él. ¿Y qué crees que pasó? Llevó la camisa el domingo. ¿Sí? Y era de Dios, ¿verdad? O sea, ya. Pero la Biblia en realidad nunca nos llama a hacer eso, ¿verdad que no? Y entonces yo te pregunto, si esta persona se casó con ese hombre, ¿hizo lo correcto o lo incorrecto? ¿Fue una decisión adecuada o no? ¿Siguió la voluntad de Dios o no? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros? Y esa es la pregunta que por mucho tiempo, tal vez a ti, a mí, ahora o después, va a tratar de acecharnos, ¿no? Vas a decidir, escoge sabiamente. ¿Sí? Escoge sabiamente, porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Y entonces cuando Pablo habla aquí de la voluntad de Dios, es bien importante que tú y yo entendamos algo. Cuando Pablo habla de la voluntad de Dios, en realidad no está enfocando su mente en los creyentes individuales, como, Dios tiene una voluntad secreta que Natalia tiene que descifrar, y una voluntad secreta que Chris tiene que descifrar, y una voluntad secreta que Isaac, Abraham, Nur, tienen que descifrar. No. Pablo no está pensando en eso. De hecho, la voluntad de Dios no es algo que tengamos que descifrar. No es como que Dios estaba aburrido y nos mandó un código secreto como la película de El tesoro escondido, el tesoro secreto, y tienes que armarlo a ver a qué hora se abre el rompecabezas y qué sale de ahí, y entonces ya pues. Así no funciona la voluntad de Dios. Dios es claro en lo que Él dice. ¿Sí? Una de los atributos de la palabra, si lo recuerdas, es la palabra es suficiente, pero es clara. La palabra es clara. Se puede entender. No hay nada secreto que descifrar. Se puede entender. Y entonces Pablo no está pensando así como, cada uno tiene que descifrar, sino que Pablo está pensando en qué está haciendo Dios hoy.
¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de avanzar en la historia hoy? ¿Qué está haciendo Dios hoy en la historia del mundo? Misma pregunta, pero diferentes palabras. ¿Por qué el mundo todavía no se acaba? Porque Dios está edificando su iglesia. Dios está edificando su iglesia. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Edificando su iglesia. ¿Qué ha hecho Dios desde el primer momento que creó el mundo? Edificar su iglesia. Traer hombres hacia Él que sean transformados para vivir con Él eternamente. Desde el principio, eso es lo que Dios está haciendo. Y entonces cuando Pablo habla de la voluntad de Dios, quiere contestar esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios y qué está haciendo Dios? ¿Qué ha hecho? Edificar su iglesia. ¿Qué está haciendo? Edificar su iglesia. A través de Cristo, Dios está redimiendo a los hombres para edificar su iglesia. Y entonces para Pablo la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? En realidad tiene una respuesta sencilla. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, Pablo es súper claro y un pastor decía, cuando alguien viene y me dice que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dice, a mí me encanta leer este versículo con suspenso y decirles, mira lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué? Su santificación. Ay, es que no sé qué será lo que Dios quiere hacer en mi vida. Primera de Tesalonicenses 4:3. Su santificación. Bueno, sí, pero es que está muy ambiguo. No te preocupes. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Yo te preguntaba, ¿quién de ustedes puede decir que está haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagan? Bueno, si estás creciendo en santificación, en ser santificado, y estás dando gracias en todo, estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Porque eso está aquí clarito. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo estamos en estas áreas? Si Dios está edificando su iglesia hoy a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa e inmaculada. Si eso es lo que Dios está haciendo, entonces lo que queda es que simplemente nosotros tenemos que caminar en esa misma dirección. Si eso es lo que Dios está haciendo, yo camino por ese camino. Y de hecho Pablo lo presenta aquí, aunque no de manera explícita, porque Pablo dice que ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y luego usa estas palabras que parecen extrañas. Dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y entonces para ti y para mí decir en toda sabiduría y comprensión espiritual es extraño. ¿Qué significa eso? ¿Eso como que se come? ¿Cómo se hace? Pero en realidad estas mismas tres palabras, sabiduría, comprensión y espiritual, aparecen juntas en el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Y nota esto. Esto no es algo secreto. ¿Qué tenemos que tener para que cuando leamos esto pensemos en lo que Pablo está pensando? ¿Cómo le hacemos tú y yo para leer Colosenses 1 y luego decir, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual? Y cuando leemos eso decir, se me hace que Pablo aquí está hablando de... Lo que tenemos que tener es conocimiento de la palabra. De manera que cuando leamos aquí, digamos, ¿esto ya lo había leído alguna vez? Esto me suena a que yo ya lo había leído. Es decir, no es algo secreto. Pablo no está poniendo claves ocultas debajo del texto. Lo que sucede es que tú y yo no estamos familiarizados con la palabra y entonces pareciera que está oculto, pero no está oculto.
Está ahí. Y entonces esas tres palabras aparecen en Éxodo 31. Te leo Éxodo 31, versículos 1 al 3. Dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Y luego aparecen más adelante en Éxodo 35, versículos 31 y 32. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce. Y luego aparecen más adelante en 1 Reyes 7:14. En 1 Reyes 7:14 dice, este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y su padre un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra de bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y entonces en estos tres pasajes en donde estas palabras aparecen juntas, además de un pasaje extra que está en Isaías, hay una idea que se repite en todas. ¿La notaste? Dios los llena. ¿Para qué? ¿Para qué los está llenando? ¿Cuál es la tarea que estos hombres están siendo llamados a hacer? Para edificar el templo. Todos estos hombres están siendo llamados a edificar el templo. Los primeros dos a edificar el tabernáculo y el otro para edificar el templo que Salomón construye. Y entonces, cuando Pablo usa estas palabras, nos está diciendo algo. Es que la voluntad de Dios para sus vidas tiene que ver con edificar la iglesia. Tiene que ver con dedicar tu vida para edificar a otros. Tiene que ver con ser sabio para construir tu propia vida a fin de que edifiques la de los otros. Cuando hablamos de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, estamos hablando de reconocer esto. Dios está edificando su iglesia y si yo he sido llamado a seguirlo, ¿qué hago yo? Edifico su iglesia. Porque eso es lo que Él está haciendo. Y yo quiero seguirlo. Y entonces el conocimiento de la voluntad de Dios no es información. No es una serie de pasos. No hagas esto, si haces esto. Cásate con fulanito, no te cases con perenganito. La voluntad de Dios es reconocer lo que Dios está haciendo y vivir acorde a ello, reconocer lo que Dios ha hecho en Cristo y vivir acorde a ello. Y esto Pablo lo conecta directamente, porque ya vimos, lo primero que pide es que sean llenos, del conocimiento de su voluntad. Y luego dijimos, ¿para qué lo pide? ¿Cuál es el propósito de ser llenos? Y entonces Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero si te fijas, este conocimiento no es mera información. No es simplemente, ya le supe. Si me preguntan cuál es la voluntad de Dios, tu santificación. 1 de Tesalonicenses, ya me lo sé. No es mera información, sino que es más que eso. El conocimiento verdadero es conocimiento que produce una vida digna del Señor. El conocimiento verdadero produce una vida digna del Señor. En Tito 1:16, esta es una palabra dura de parte de Pablo, de parte de Dios. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Y luego Pablo es totalmente tajante, e inútiles para toda buena obra, para cualquier obra buena. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Conoce a Dios. Una persona que sabe Biblia, sabe cristianés, es decir, te sabe hablar en cristiano y usa palabras adecuadas y todo eso. Pero luego vive una vida desordenada y desobediente. ¿Conoce a esa persona a Dios? No. Sabe hablar cristianés, así como yo puedo saber inglés y eso no me convierte en gringo de ojo verde, ¿verdad que no? Sé hablar inglés. Puedo saberme la historia de Estados Unidos y puedo saber de sus costumbres, pero eso no me hace americano. Eso no me hace americano. Para ser americano, yo tendría que vivir como americano. Y entonces tú me verías por la calle
Y aun cuando no me veo como gringo, dirías, se me hace que ese compa vivió allá. ¿Sí? E incluso porque vivía allá, hablaría así, como que no sé hablar muy bien español, para que todos se den cuenta. ¿Por qué? Porque ser significa convertirse, conocer significa convertirse en. Cuando Pablo habla de conocer la voluntad de Dios, está hablando de un tipo de vida, un tipo de vida. Y la pregunta es tajante para nosotros, porque Pablo es tajante. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y lo que sigue es totalmente duro. Son abominables, desobedientes, inútiles. ¿Te fijas que Pablo no da espacio a, bueno, pobrecitos? O sea, es que la verdad sí está difícil. Pues sí los entiendo. O sea, sí conocen a Dios, pero no. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo es nuestra vida? Pablo no está hablando de vivir una vida perfecta, pero sí está hablando de vivir una vida que crece en la semejanza de Cristo. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Evidencia tu vida que conoces a Dios verdaderamente? ¿O estás solo aprendiendo cristianés? Pablo pide que de este conocimiento los colosenses puedan hacer en todo lo que agrada al Señor. Y te fijas eso, que en todo puedan hacer lo que agrada al Señor. ¿Qué abarca en todo? Todo. Tu escuela, tus tareas, cómo obedeces o no obedeces a tus papás, cómo les contestas, cómo te vistes, cómo reaccionas a cuando no tienes toda la ropa que quisieras tener o todos los juguetes que quisieras tener o el último celular de moda que salió y tú lo quieres pero no lo tienes. Y lo mismo para los más grandes. Todo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué ves en la tele, en el celular? ¿Qué escuchas? ¿Cuánto tiempo destinas a ello? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Haces ejercicio? ¿Estás cuidando tu cuerpo? Es en todo lo que le agrada. En todo lo que le agrada. Y esto ya pinta para alguno de nosotros algún patrón tal vez radical, porque tal vez muchos de aquí, por ejemplo, no batallen con la comida, que creo que es por lo menos para nuestra cultura como mexicanos, es de lo más difícil. Somos uno de los países más obesos. Y tal vez muchos de ustedes no batallen con la comida, pero los que sí batallamos, aquí hay algo que ya nos dice, deberías de ser radical. Deberías de ser radical. Es decir, si en todo voy a hacer lo que le agrada a Dios, eso significa tal vez que voy a tener que tomar ciertas decisiones difíciles. Sí, voy a tener que cambiar completamente la forma en que vivo, tal vez por un tiempo, a fin de cambiarla ya para siempre. Pero tal vez al principio esto va a tener que ser totalmente radical, duro, tajante, como Pablo. Y así cada uno de nosotros debería examinar su vida. Estás en todo haciendo lo que le agrada al Señor. Ahora, es importante aclarar aquí que Pablo no tiene en mente ganar el afecto de Dios. O sea, cuando dice queremos agradar a Dios, no significa que Dios esté desde el cielo y nos vea así enojado. No, pues que tu vida está toda mal, o sea, ¿cómo quieres que...? No. Pablo ya ha dicho que es a través de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Pero lo que está hablando aquí tiene que ver con la respuesta que tú y yo manifestamos a su amor. Todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y sin embargo nos dolemos cuando hacen cosas malas. Y nos gozamos, nos deleitamos cuando hacen lo correcto sin que los tengamos que obligar. Nos dolemos cuando descubrimos que nuestros hijos mienten. Nos dolemos cuando los vemos pelear y ser egoístas con sus hermanos. Y nos deleitamos cuando sin que nosotros tengamos que obligarlos, ellos piden perdón con arrepentimiento genuino. Y ellos solo dicen, sí te lo voy a prestar, sí te lo voy a dar. Sucede lo mismo con Dios. No es que estemos tratando de ganar su amor. Él ya nos ama. Por eso estamos aquí. Pero queremos agradarlo, porque esa es la respuesta correcta a la obra de Dios. En Proverbios 10:1, el autor de Proverbios dice, un hijo sabio
trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Dejan el padre o la madre de amar a este hijo? No, pero padecen si es necio y se alegran si es sabio. ¿Qué tipo de hijos somos tú y yo hacia Dios? ¿Necios o sabios? ¿Traemos alegría a Él o contristamos su espíritu? ¿Qué tipo de hijos somos? Pablo nos ofrece 4 evidencias de que estamos siendo llenos del conocimiento de Dios, de que el Evangelio está obrando en nosotros. 4 evidencias de que estamos llevando una vida agradable a Dios. Decíamos ahorita al principio, ¿quién de ustedes puede asegurar que su vida es agradable a Dios? Bueno, aquí hay un parámetro para examinar nuestra vida. ¿Es nuestra vida agradable a Dios? Aquí hay 4 cosas. Número 1, ¿estoy dando fruto en buenas obras? ¿Estoy dando fruto en buenas obras? Cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos generalmente en el quién, en el cuándo y en el dónde. Pero deberíamos más bien pensar en el qué. ¿A qué nos ha llamado Dios? Y Dios nos ha llamado a dar fruto en buenas obras. Y ese fruto puede tomar muchas formas distintas. Dentro de la congregación, por ejemplo, el autor de Hebreos anima a los creyentes a sométanse a sus líderes y aprendan de ellos, permítanles que rindan cuenta de sus almas sin tener quejas. Ese es un fruto de buenas obras. Y luego dice, considérense unos a otros y estimúlense al amor y las buenas obras, más cuando el día ya se acerca. Ese es un fruto de buenas obras. Cuídense unos a otros, no sea que alguna raíz de amargura brote y contamine a muchos. Ese cuidar es un fruto de buenas obras. Trabajar para compartir es un fruto de buenas obras. Predicar el evangelio a otros con nuestras palabras y demostrar su poder con nuestras vidas es un fruto de buenas obras. Ser diligentes y fieles en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, sea escuela, sea trabajo, sea familia, sea nuestro cuerpo o nuestras finanzas, es un fruto de buenas obras. Y entonces la pregunta es, ¿estoy dando fruto de buenas obras? Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos debe ser usado, administrado y vivido para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos debe de ser usado, administrado y vivido para la gloria de Dios. Número 2, ¿estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Y esto me gusta porque Pablo hace aquí lo que podríamos llamar un círculo virtuoso. Oró primero que fuéramos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego dice que parte del resultado de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es crecer en el conocimiento de Dios. Esto es un círculo virtuoso. El conocimiento de Dios es esencial para el cumplimiento de la tarea que Dios nos ha dado. Y si hay verdadero conocimiento, entonces inevitablemente va a estar acompañado de buenas obras que nacen de ese conocimiento. Nada es más contrario a la voluntad del Rey que el hecho de que su majestad, su gloria, su belleza sean ignoradas, porque nuestras mentes se han vuelto perezosas. Porque leer la Biblia no se antoja. Porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Porque es que no, te toma mucho tiempo. Ir a las reuniones de la iglesia, pues voy a una. A 2 ya es mucho. O sea, gente, tú quieres vivir ahí en la congregación. Leer la Biblia, a veces. Es que no sabes, mi día está pum, 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 no tengo tiempo. Nada es más contrario a la voluntad de Dios que ignorar su belleza y su majestad. Porque nuestras mentes se han vuelto perezosas y nuestros corazones se han conformado con un fantasma de quién es Dios. Es decir, con algo que se asemeja a Dios. Nos hemos fabricado para nosotros mismos una imagen de cómo es Dios. Pero no nos acercamos para conocerlo genuinamente. En el Salmo 119, versículos 14 al 16, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios.
más que en todas las riquezas. Nota eso. ¿Quién de aquí puede decir, yo tengo más gozo en la palabra y en vivir la palabra que en tener todas las riquezas que me puedas ofrecer? Yo no necesito eso para tener gozo. Yo tengo gozo en la palabra y en vivir la palabra. Ahí tengo gozo. Puedo tener hambre y voy a tener gozo. Puedo tener frío y voy a tener gozo. Puedo tener sufrimiento y voy a tener gozo. Y luego el salmista dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Encontramos en ella deleite. Encontramos en la palabra deleite. Es algo que disfrutamos. Número 3, perseveramos con paciencia o persevero con paciencia. Pablo ruega en tercer lugar que los creyentes sean fortalecidos con poder según la potencia. Y esta palabra de potencia está trayendo a mente la autoridad que las obras de Dios han manifestado. Y entonces cuando tú y yo regresamos a la palabra, ¿cuánta autoridad tiene Dios según sus obras? Toda. Y entonces Pablo está diciendo que te llene con poder de acuerdo a su autoridad. Es decir, que te llene con poder de acuerdo a los permisos que tiene Él para obrar. ¿Cuántos permisos tiene Dios para obrar en el mundo? Todos. Él tiene toda la autoridad. Y Pablo dice que sean fortalecidos para obtener toda paciencia y perseverancia. O puesto en otras palabras, para que puedan soportar todo con paciencia. Para que puedan soportar todo con paciencia. Vivir de una manera digna del Rey requiere paciencia. Porque la vida no va a suceder como nosotros la planeamos. Pero siempre va a suceder como Dios la ha planeado. No va a suceder como nosotros la planeamos, pero siempre va a suceder como Él la ha planeado. Y entonces yo puedo soportar con paciencia. Porque aunque no es mi plan, es el suyo. Y sin dudas, el suyo es mejor que el mío. Dios nos fortalece a fin de que perseveremos con paciencia en medio de las pruebas. Y nota de nuevo esto. Dios nos fortalece. Cuando estás al final de tus fuerzas y dices, ya no puedo más, hay buenas noticias. Es que no tienes que poder más tú. Es que Dios nos fortalece a fin de que perseveremos con paciencia. Y recuerda, la paciencia siempre es activa. La paciencia siempre hace. Por eso es perseverar con paciencia. Y por último, estoy dando gracias con gozo. Estoy dando gracias con gozo. Es un punto para mí bastante importante. Creo yo, por lo menos en lo personal, que la gratitud es algo con lo que lucho constantemente. Y Pablo es claro, Dios es claro, porque Pablo presenta la ingratitud como idolatría. Fíjate lo que dice en Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Aunque conocían a Dios, que este no es el tipo de conocimiento que Pablo está hablando aquí, sino que está hablando de sabían que Dios existe. No lo honraron ni le dieron gracias. Cuando tú y yo caemos en queja pecaminosa y en no agradecer por aquello que tenemos, es simplemente un síntoma de idolatría. El problema no es que no sabemos decir gracias. El problema es que en nuestro corazón hay algo que es más importante que Dios. Y como no tengo eso, ¿por qué voy a dar gracias? O sea, si no me has dado lo que quiero, o lo que espero, o lo que merezco, ¿por qué te voy a dar gracias? Y entonces en nuestro corazón, en vez de haber gratitud, hay queja. Y esto se manifiesta de muchas formas. En casa yo puedo verlo en cosas muy pequeñas, desde esta chamarra no me queda como quiero. Mientras estoy recibiendo el mensaje en el celular de en tal casa hogar para niñas, las niñas tienen muchísimo frío y no tienen chamarras. Si alguien tiene chamarras, que los regalen. Y volteo y
es que esta chamarra. Pero lo veo también en mí. Cuando espero que pasen ciertas cosas y no pasan. Y luego me enojo. Y grito o demando ciertas cosas. Lo veo cuando se me olvida que lo que merezco es muerte. Y empiezo a exigir cosas. Es que tú no hiciste esto. O es que pues yo todo lo hago. Y se me olvida que si puedo hacer cualquier cosa que hago, solo porque Dios ha sido bueno en ese sentido. Y siempre que esas cosas pasan, son solo un síntoma. El problema no es que se me olvidó. Ay, es que se me olvidó ser agradecido. No. Tienes un ídolo. Y tu queja este es mi ídolo. Y mientras yo no la tenga, todos van a sufrir. Estamos dando gracias con gozo. Keller dice, si eres indiferente hacia alguien, entonces su felicidad se opone a la tuya. Es decir, si a mí no me importa quién eres tú, yo voy a estar dispuesto a aplastar tu felicidad a fin de obtener la mía. A mí tu felicidad me importa cero. Y sigue diciendo, pero si estás enamorado de alguien, su felicidad es tu felicidad. Si tú y yo amamos a Dios, su deleite es nuestro deleite. Su gozo es nuestro gozo. Su alegría es nuestra alegría. La indiferencia hacia el rey conduce a un cumplimiento sin corazón de las obligaciones. Venimos a la iglesia, venimos y leemos la Biblia, venimos y oramos, pero solo porque tenemos que. Pero solo porque me obligan. Pero solo porque es lo que los cristianos hacen los domingos. Pero en realidad yo no tengo ningún deleite en ello. No encuentro satisfacción, no encuentro alegría, no encuentro gozo. Simplemente lo hago porque se tiene que hacer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? Y es una pregunta que creo que es bueno que todos los muchachos que todavía viven con sus padres, a los que sus padres traen, se hagan. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te traen? ¿O porque tú quieres venir a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? Espero que la leas. ¿Por qué te obligan a leerla? ¿O porque tú quieres leerla? ¿Por qué oras? ¿Porque es la hora de la comida y te tocó orar a ti? ¿O porque tú quieres orar? Porque reconoces tu necesidad de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y entonces Pablo nos provee este camino. ¿Es nuestra vida agradable a Dios? Aquí hay 4 formas en que podemos evaluarla. Y cada uno de nosotros tendrá que llegar a una conclusión. Y si no estamos llevando una vida agradable a Dios, este es el momento oportuno para arrepentirnos y decirle a Dios, perdóname, se me olvida que tú eres Dios y yo no. He edificado ídolos en mi corazón para mí mismo. Y te he rechazado y te he ignorado. A pesar de toda tu bondad, yo he perseguido a otros dioses. Perdóname y transfórmame. Porque la respuesta, la única respuesta a la obra de Dios es una vida agradable, una vida digna del Señor que nos ha llamado. Y de hecho eso es lo que Pablo continúa. Ya vimos qué pide, para qué lo pide y ahora por qué lo pide. Y Pablo dice así en el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Me gusta esa palabra. El Padre nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos. Sí, esta idea de capacitado significa ser hechos dignos, adecuados, apropiados.
para participar de la herencia de los santos. Y entonces fíjate esta idea, porque me gusta mucho. Primero Pablo nos dice, deberías de llevar una vida digna del Señor. Y luego dice, y el Padre nos ha hecho dignos de participar de la herencia de los santos. Es decir, la respuesta es eso, es una respuesta, pero en realidad tu dignidad delante de Dios, tu ser adecuado para habitar con Dios, no nace de ti, sino que el Padre ya lo ha hecho. El Padre ya te ha capacitado para participar de la herencia de los santos. Y la respuesta correcta es vivir una vida digna del Señor. Una vida adecuada, que corresponda al llamado que se nos ha dado. Mientras que en el versículo 10 los creyentes deben de andar de manera adecuada, aquí vemos que Dios es quien ha hecho a los creyentes adecuados. El Padre es quien nos ha capacitado para participar en la herencia de los santos. Y observa con atención que solo es posible estar en uno de dos lugares según Pablo. Pablo dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Solo puedes estar en uno de dos lugares. O estás en el dominio de las tinieblas, o estás en el reino del Hijo amado de Dios. No hay ningún intermedio. O estás en el dominio de las tinieblas, o estás en el reino de Cristo. En Hechos 26, versículo 18, encontramos una idea similar. Hechos 26, versículo 18, dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y luego en Efesios 2 leemos esta misma idea pero más definida para que pegue un poco más cerca. Efesios 2 versículos 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de las personas, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Tú solo puedes estar en uno de dos lugares. O estás bajo el dominio de las tinieblas, que significa que estás obedeciendo al diablo. O estás en el reino de Cristo, que significa que estás obedeciendo a Cristo. O sigues a las tinieblas, al diablo, a Satanás, o sigues a Cristo. No te engañes. No hay un lugar intermedio. Tú no puedes decir, bueno, yo no sigo a Cristo, pero tampoco sigo al diablo. La Biblia no da ese espacio. O sigues a Cristo, o sigues al diablo. O estás en el reino de Cristo, o estás en el reino de las tinieblas. No hay ningún lugar en medio. Y entonces la pregunta tajante para todos, aún para todos los que están aquí, que han venido a la iglesia por años, es una. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás bajo el señorío de Cristo? ¿O estás bajo el dominio de las tinieblas? Y ojo, porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos que yo quiero ser una mejor persona. El cristianismo no se trata de ser una mejor persona. O estás bajo el señorío de Cristo y significa que sigues a Cristo cargando tu cruz. Signifique lo que signifique y tengas que dejar lo que tengas que dejar. O estás viniendo a la iglesia a aprender cristianismo, pero estás en el reino de las tinieblas todavía. Sigues siguiendo tus propias pasiones y tus propios deleites y tus propias ideas y vives tu vida como tú quieres y como mejor te parece. Y entonces estás efectivamente siguiendo al diablo. El diablo no viene y dice, sígueme, vamos a hacer un contrato. No, el diablo dice, sigue tu corazón. ¿Listo? ¿Sigue tu corazón? Eso es seguir al diablo. Porque tu corazón es malvado, porque está manchado por el pecado. Por eso Cristo ha venido a redimirnos. Si la clave fuera seguir nuestro corazón, ¿a qué viene Cristo? A sufrir nomás dioquis. O estás en Cristo, en su reino, o estás bajo el dominio de Satanás. Igual que la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
dependía de su identificación con la sangre del cordero. ¿Recuerdas que tenían que pintar los dinteles de la casa con la sangre del cordero? De la misma forma que la liberación del pueblo de Israel dependía de que ellos hicieran eso. Su salvación dependía de que fueran identificados con el sacrificio de un cordero. De la misma manera, nuestra liberación del reino de las tinieblas sucede cuando somos unidos a Cristo. Como Pablo dice, en Cristo tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Dios ha provisto todo lo que nosotros no podemos proveer. Él se ha provisto a sí mismo un sacrificio, tal como Abraham lo dijo antes de sacrificar a Isaac. El Señor se proveerá de un sacrificio. Y eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Tal como cantábamos ahorita, hay un glorioso intercambio en Cristo. Él toma todo nuestro pecado y nuestra maldad y nuestro castigo y nos da toda su justicia y su vida y su comunión y nos reconcilia con Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nota esa promesa porque está increíble. Para esto Él nos ha llamado, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan glorioso es Cristo? ¿Qué tan genuino? No me contestes en cristianés, contéstame en real. ¿Qué tan glorioso sientes que es Cristo? No que te la sepas, que la sientas. ¿Cuándo meditas en Cristo y en su obra? ¿Qué tan glorioso y bello es Él para ti? Y la promesa es esa. Dios nos ha salvado para que alcancemos la gloria de Cristo. Esa es la promesa. Pero si su gloria no significa nada para nosotros, inmediatamente esta promesa se vuelve nada. No tiene nada de increíble, no tiene nada de asombroso, no provoca nada en mí, pues ahí está, pues qué padre. Me imagino que en el cielo lo vamos a pasar increíble, pero ya, sí, nada. Pero si Cristo es realmente glorioso, y sí es glorioso, entonces esta promesa es algo que debería de hacer que como el salmista, esperemos con ansias. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Mañana? ¿Cuándo? Porque yo ya quiero llegar. Yo ya quiero estar ahí. La oración de Pablo es: sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que hagan en todo lo que le agrada, porque Él nos ha salvado. ¿Te ha salvado Dios? Yo espero que sí. Y si no has venido a Cristo para ser salvo, no sé qué estás esperando. No vas a encontrar otra cosa afuera. Bueno, vas a encontrar algunas cosas: muerte, sufrimiento, dolor y otras cosas más. No creo que nada de eso se antoje. Si no has venido a Cristo, ven ya. Ven ya y vive de una manera digna del Señor que te está llamando. No aprendas cristianés. Vive como Cristo. Ese es el llamado de Dios.